Gloria a Dios. Académicos, bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a tratar una ciencia que pertenece a teología. La asignatura pertenece a neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Esto es toda obra del Espíritu Santo. El área de estudios, el libro, se titula Los utensilios, especies y elementos proféticos. El día de hoy, en esta lección, número 5, trataremos el tema los instrumentos sagrados. Bien, es importante entender que para un profeta o un intercesor, atalaya que se inicie en el mundo profético, comenzar por lo básico y lo elemental de poder conocer qué es lo que tiene un profeta y con qué trabaja un profeta. Habíamos ya mencionado en las conferencias anteriores como que un profeta trabaja con utensilios. Diga conmigo, utensilios. Utensilios porque a través de ellos él lleva todas las cosas sagradas. Las cosas sagradas no se llevan y transportan en cualquier utensilio, de segunda mano, o usados, prestados, o viejos. No, los utensilios transportan los elementos sagrados. Entonces un profeta trabaja con elementos, siempre trabaja con elementos. Es muy diferente, como ya habíamos visto, de la parte pastoral, que la parte pastoral no trabaja con elementos, el evangelista tampoco, pero el profeta sí, el profeta trabaja con elementos, como ya lo hemos estudiado en las lecciones pasadas, ¿verdad? Bien, entonces hoy veremos cómo, aparte de los utensilios, también utilizan instrumentos. Existen distintos tipos de instrumentos con el cual un profeta trabaja. Entonces veremos hoy, primera parte, definición de instrumentos según el diccionario. Instrumento. Cuando hablamos de instrumentos, ¿a qué nos referimos? Quizás usted diga. Bien, debemos entender que instrumento es un objeto fabricado relativamente sencillo con el que se puede realizar una actividad. Eso es un instrumento, ¿no? Fabricado para realizar una actividad, para ejercer una labor. Punto 2. Instrumento también es una cosa o es una persona. Esta definición es según el diccionario de la Real Academia Española. Dice que instrumento es una cosa, un objeto, pero también es una persona. O sea, una persona también puede ser un instrumento. Un instrumento de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. Entonces, brevemente, así como existe un instrumentos en el templo, para poder edificar el templo, también hay otro tipo de instrumento, que es el ser humano, el hombre. El hombre también es un instrumento. Entonces, Dios tiene, ya sea un instrumento, sea una cosa, o también una persona. Eso igualmente nos dice las Sagradas Escrituras, como ya lo vamos a ver después. Efectivamente, el ser humano es un instrumento de Dios. Segunda parte, materiales de los cuales eran hechos los instrumentos. Los materiales que se usaron para hacer los instrumentos en la antigüedad eran conforme a la época de aquellos tiempos. Y la invención, los inventos que se hacían en aquellos tiempos también. Pero en las Sagradas Escrituras mencionan algunos materiales. Instrumentos de hierro. Existen lo que se llama los instrumentos de hierro. Cuando se descubrió el hierro, comenzaron a hacerse instrumentos de hierro. Dice en Número capítulo 35, verso 16, instrumento de hierro. Ahí vemos los instrumentos que eran también de hierro, era de metal. También existían lo que se llaman instrumentos de madera. También se hacían en la antigüedad más los instrumentos de madera porque eran más moldeables para que podía trabajarse, y de ahí se hacían los instrumentos.
Entonces tenemos ahí instrumentos de madera o instrumentos de palo, como lo registra la Sagrada Escritura. Bien, habría otros instrumentos también, indudablemente, de oro, también de plata, pero entre los más comunes era el de hierro y el de madera. 3. Tipos de instrumentos que había en aquel tiempo. Habían instrumentos con el que se trabajaba. Entonces, el que trabajaba necesitaba instrumentos. Si uno quería, un carpintero quería hacer pues una puerta, necesitaba muchos instrumentos. Tenía que tener martillo, tenía que tener formol, tenía que tener serrucho y muchos otros tipos de instrumentos, ¿verdad? Entonces, esto nos menciona en el libro de Levítico capítulo 11, verso 32. Dice, instrumentos con el que se trabaja. Ahí está registrado, instrumentos con el que se trabaja. Hay una variedad de instrumentos que había en aquel tiempo también. Entre los instrumentos con el que se trabaja están también los instrumentos de hierro, como ya hemos visto, ¿verdad? Dice, instrumentos de hierro. Dice en las Sagradas Escrituras, y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Mire lo que dice, vas a hacer un altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. ¿Por qué Dios prohibía los instrumentos de hierro cuando se iba a levantar un altar de piedra? También entre los instrumentos de hierro, pues tenemos tanto el martillo, las hachas y muchos otros. En 1 Reyes capítulo 6, verso 7 menciona eso, algunos instrumentos. Cuando se edificó la casa, le fabricaron de piedras que traía ya acabada, de tal manera, dice, que cuando se edificaba, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ni ningún otro. Ahí podemos ver algunos instrumentos, ¿no? En aquellos tiempos pues se usaba tanto la comba, los martillos, el cincel, el clavo, para poder edificar, así como hachas, hoces, bisagras, grilletes, todos eran de hierro. Pero también existían los instrumentos de madera, como podemos ver aquí en el libro de Levítico capítulo 11, verso 32. Dice, y todo aquello sobre lo que cayere algo de ello, después de muerto, será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con el que se trabaja. También habían instrumentos de madera en aquellos tiempos. Ahora bien, los agricultores en aquellos tiempos pues usaban el yugo, que era de madera también, que unían dos bueyes, el arado, que también se utilizaba en aquellos tiempos, las estacas, el azadón, el hoz, el hacha, también eran de madera, madera combinado con hierro, ¿no? Tanto el hacha, tanto el azadón y todo lo demás se utilizaban siempre. Tenían el conocimiento de la fundición de los hierros y ellos no querían compartirlo a los israelitas, de tal manera que ese avance tecnológico para aquella época, y no quisieran compartirlo con los israelitas, para que los israelitas no hicieran espadas, no se hicieran escudos, no se hicieran flechas, para que ellos no tuvieran armamento de guerra y no vaya a ser que lo ataquen. Por esa razón ellos no le dieron ese conocimiento tecnológico que habían ellos tenido descubierto. Por eso vemos esto. Mire este caso, nos dice en 1 Samuel capítulo 13, verso 19 al 22, dice así: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Mire, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Se prohibió la herra. No, prácticamente ellos pues querían tener el control, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado. Tenían que
ir al otro país, que es al país de los filisteos, al reino de los filisteos. Tenían que ir los israelitas para la reja de su arado, para su asadón, con el cual ellos cortaban las hierbas, su hacha o su hoz. Si algo le faltaba, tenían que ir hacia los filisteos. Y el precio era un pin por la reja de arado. O sea, lo subieron el precio. Imagínense cómo sufrirían los israelitas. Y él dice, y por los asadones, la tercera parte de un ciclo, por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que sí las tenían. El único que tenía espadas era Saúl, y Jonatán no tenía tampoco espadas, porque no le habían permitido. Ellos, Saúl como era el rey y Jonatán como era el príncipe, ellos sí tenían su espada, ellos sí tenían sus instrumentos de metal, de hierro, los demás no. Bien, entonces esos son instrumentos, a eso se refiere como instrumentos. Parte 4. El tabernáculo tenía todos sus instrumentos de su servicio. Las Sagradas Escrituras nos hablan cómo es que el tabernáculo tenía sus instrumentos, y aquí lo llama instrumentos. Vamos a verlo. Las cortinas del atrio, la cortina en la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos, su servicio. Diga conmigo, por favor, repita conmigo. Todos sus instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirá. Verso 32. Las columnas del atrio alrededor, sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y todo su servicio. Encontramos entonces dos tipos de instrumentos en el templo. Primer tipo de instrumentos que sirven para la edificación del tabernáculo, como las estacas, las cuerdas, las agujas, abrazaderas, lesnos, martillos. El tabernáculo tenía instrumentos para levantarlo, porque para levantar el tabernáculo, que era una tienda, necesitaban palos, necesitaban maderas, y tenía que tener sus instrumentos. Entonces, con los instrumentos se edificaba el tabernáculo, se edificaba el santuario, porque sin instrumentos no se podía edificar un santuario. Entonces, el instrumento es vital para la edificación de un santuario. Por esa razón es que se necesitaba esos instrumentos. Segundo tipo de instrumento. El segundo tipo de instrumento que tenía el templo son los instrumentos que están puestos al servicio de Dios y para ministrar al pueblo. ¿Cuáles eran esos instrumentos? Esos instrumentos son, por ejemplo, primero, el arca del pacto. El arca del pacto es uno de los instrumentos que están en el templo y que sirven para ministrar al pueblo, que servían para ministrar al pueblo, y porque ahí estaba la presencia de Dios. El tabernáculo. Otro de los instrumentos es el altar del incienso. El altar del incienso también es un instrumento a través del cual el sacerdote ponía el incienso, y el incienso se elevaba al cielo. Eso significaba proféticamente, estaba profetizando la oración que sería elevado al Padre, que el pueblo era, su oración era elevada al Padre por la intercesión del sacerdote que se elevaba al Padre. Entonces, el incienso es un instrumento muy importante dentro del templo. El tercer instrumento, el candelero. El candelero, igualmente, todos estos instrumentos son proféticos, porque todos estos instrumentos revelan lo espiritual.
Este candelero pues tiene luz, da luz, el cual representaba a Cristo y también al creyente, porque el creyente iba a ser la luz del mundo entero, ¿no? Como Jesucristo mismo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Tenemos el siguiente, el cuarto instrumento del templo es la mesa del pan de la proposición. En la mesa del pan de la proposición se hallaban allí 12 panes, 6 panes a un lado, 6 panes al otro lado. Esto estaba representando a las 12 tribus de Israel. Ahora bien, este pan también está profetizando. ¿A quién profetiza? Profetiza a Jesucristo, que es el pan de vida. Profetiza que Jesucristo es el maná del cielo, el pan que bajó del cielo. Amén. Pero también profetiza al creyente, porque el creyente es la masa nueva, la masa sin levadura, sin corrupción. Entonces, cada uno de estos instrumentos son proféticos. Son proféticos. Esto no es algo que ya pasó, ya se terminó, ya no hay nada que hacer. No. Es muy importante siempre, en cuanto pueda, tener una mesa del pan de la proposición. Porque, ¿y en qué usaríamos el pan? Es que el pan el día de hoy se sigue usando. Es el pan sin levadura, que representa al cuerpo de Cristo. Efectivamente, hoy en día también se usa el pan en muchísimas congregaciones. Tenemos otro instrumento, el instrumento de la fuente de bronce que también tenía el templo. La fuente de bronce contenía el agua para lavar, el agua santa. La fuente de bronce contenía el agua santa a través del cual el pueblo simbólicamente se lavaba. ¿Qué representa? Representa a Cristo, representa al Espíritu Santo, que Él es el que lava, el que limpia a su pueblo. La fuente de bronce estaba puesto en el atrio, es decir, fuera del templo, donde el cual los sacerdotes se lavaban las manos, se lavaban los pies, como una manifestación de limpieza, de su purificación. Entonces, estos instrumentos eran muy vitales. Y el último instrumento que tenemos es el altar del holocausto. El altar del holocausto, que representa el sacrificio de Cristo. Que Cristo Jesús, así como Cristo fue sacrificado, allí también eran sacrificados los corderos, eran sacrificados los becerros que representaban a Cristo, que limpia el pecado del mundo. Entonces, cada uno de estos instrumentos son vitales. No es algo que ya se terminó, ya pasó o ya se acabó. No, estos siguen siendo vigentes. Por eso en las Sagradas Escrituras, cuando usted va a ver el arca del pacto. En el libro de Apocalipsis dice que ahí está un arca del pacto. También habla de la fuente de bronce. Usted también, si usted ve en el libro de Apocalipsis, que allá en el cielo nuevo y tierra nueva, ahí donde está el Señor, usted verá también el altar del incienso. ¿Qué es el altar del incienso? Dice, son las oraciones de los creyentes. Recuerde bien, nada de lo que Dios ha escrito ya pasó. Nada de lo que Dios ha escrito dura 100 años ni 200 años. La palabra de Dios permanece para siempre. Gloria sea su nombre. Diga conmigo, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Recuérdelo bien. Si usted es un creyente, ame cada palabra, ame cada escritura. Hoy en día lamentablemente encontramos a personas como que se creen Dios y que muchas veces dice que no, que esta palabra ya pasó, que esta palabra es para la antigüedad, que esta palabra ya no se debe cumplir. Gente que ni siquiera estudia, gente que ni siquiera conoce, no son maestros.
Y hablan por hablar y desprecian las santas escrituras, y ellos son los que determinan cuando algo ya pasó y cuando algo no ha pasado, cuando algo es vigente y cuando algo no es vigente. Lamentablemente el diablo, con la ignorancia, está destruyendo la fe de mucha gente. Recuerde bien usted, como académico, siempre valore cada palabra que está en las santas escrituras, porque toda palabra de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Parte 5. El altar del holocausto o altar de bronce tenían sus instrumentos. En el libro de Números, capítulo 4, verso 14, nos habla que los instrumentos mayores también tenían otros instrumentos menores de apoyo. Como por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, como los instrumentos, como el altar del holocausto, que era un instrumento, también tenían otros instrumentos de ayuda. Veamos, dice: y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve. Está hablando del altar del holocausto. Mire lo que dice: y pondrán sobre él sus instrumentos de que se sirve. ¿A qué le llama instrumento? A las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y lo pondrán además las varas. Vemos aquí cómo, aparte que el altar de bronce era un instrumento, también tenía sus pequeños instrumentos que ayudaban para poder hacer el holocausto. Porque para hacer el holocausto y para mover al animal necesitaban garfios con los cuales jalar al animal, ya sea a la izquierda, a la derecha. Necesitaban los braseros para poder mover también, ya sea el carbón, y así muchos otros instrumentos que necesitaban. Veamos también eso en este pasaje. Dice: entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos. Diga conmigo esto, por favor: el altar del holocausto y todos sus instrumentos. El altar del holocausto entonces era un instrumento, pero aparte tenía otros instrumentos que eran parte también de los que ayudaban al altar del holocausto. Ahora bien, entonces estos instrumentos menores ayudaban a cumplir la finalidad por el cual fue creado el instrumento mayor. El instrumento mayor tenía que cumplir una finalidad, que es, por ejemplo, el altar del holocausto quemaba al animal, pero con ello necesitaba otros instrumentos con el cual se ayude para poder cumplir esa labor. Así como el altar del holocausto, que era un instrumento, necesitaba también instrumentos menores que lo ayuden a cumplir su labor, lo mismo paralelamente sucede con los instrumentos humanos. Miren, igualmente sucede cuando un ministro, el ministro principal, es el instrumento de Dios. Es un instrumento de Dios el ministro principal, pero a la vez también el ministro principal necesita otros instrumentos que lo ayuden a él, que son, en este caso, eran los levitas. Los levitas lo tenían que ayudar al sacerdote. Entonces el instrumento principal tenía también otros instrumentos que tenían que ayudarlo para cumplir la labor sacerdotal. Por eso vamos a hacer hoy primeramente la semejanza que hay. Mire, la semejanza que hay entre los instrumentos principales del santuario. Si nosotros vemos cuáles eran los instrumentos principales del santuario, veremos que era el arca del pacto, el altar del incienso, el candelero, la mesa del pan de la proposición, la fuente de bronce, el altar del holocausto. Eran seis instrumentos principales, muy aparte de los otros que
se necesitaba para edificar el templo. Pero también paralelamente a eso, también habían 6 instrumentos humanos, 6 instrumentos en personas. Vemos aquí instrumentos en cosas, ahora vemos instrumento en personas. Tal como habíamos visto en el inicio, el significado de instrumento en el diccionario de la Real Academia Española, donde decía es una cosa o también es una persona de cual se sirve para realizar alguna labor. Igualmente, Dios, para realizar una labor, se sirve del arca del pacto, el altar del incienso, el candelero, que son instrumentos principales. Dios se sirve de ellos en cosas, pero también Dios se sirve de personas, que son Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, que eran los sacerdotes principales. Podemos ver ahí, mire cómo en este paralelismo podemos ver el arca del pacto, pues representaba la presencia de Dios. Moisés también, ¿no? Moisés como el primero al cual Dios le habló diciendo a Aarón: Moisés será como Dios para ti, le dice, ¿no? Entonces vemos acá un paralelismo que hay entre los instrumentos en cosas con los instrumentos humanos, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Mire con qué precisión Dios hace todas las cosas. Alabado sea su nombre. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien. Ahora veamos un ejemplo de la semejanza entre los instrumentos mayores con los menores, cómo lo ayudan. Vemos aquí, por ejemplo, los instrumentos mayores del santuario. Tenemos como un ejemplo. Un ejemplo, estamos tomando el altar del holocausto. El altar del holocausto es instrumento mayor. Y entre los seres humanos, Dios también tenía instrumentos mayores, que era el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote es un instrumento mayor. Vemos ahí, pero como sabemos, el altar del holocausto tenía sus instrumentos menores. Igualmente el sumo sacerdote tenía sus instrumentos menores. Como podemos ver, los instrumentos menores del altar del holocausto son paletas, garfios, braseros, tazones, etc. ¿Y cuál es el instrumento menor del sacerdote? Pues los levitas. Como Dios hizo instrumentos en cosas, instrumentos también, instrumentos en cosas, instrumentos en seres humanos. Sabemos que es el altar con todos sus braseros, con todos sus tazones, con todas las cosas que tenía, ¿verdad? El altar acompañado. Así como también tenemos al sacerdote principal con todos los levitas, con su apoyo. Es como que el sacerdote principal es el instrumento mayor y los demás son instrumentos menores, como que lo apoyan en sus labores, ¿no? Es perfecto el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Parte 6. El santuario tenía sus instrumentos de música. Aparte de los instrumentos mayores, también habían instrumentos de música, que le llaman instrumentos. En las Sagradas Escrituras, en 1 Samuel capítulo 18, verso 6, nos dice ahí, en la parte resaltada, instrumento de música. La palabra instrumento, que se le llama, también es un instrumento del templo. ¿Qué tipos de instrumentos había en la antigüedad, en la música? También igualmente teníamos instrumentos de madera. Igualmente había el instrumento de madera, como dice aquí. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flautas y címbalos. Vemos ahí instrumentos de maderas. Estos instrumentos de madera, pues, eran fabricados, inventados en aquellos tiempos. Miren, por lo cual dice en Daniel capítulo 3, versos 7 al 10, cómo habían todo tipo de instrumentos. Por lo cual al oír
los pueblos el son de la bocina. La bocina era un instrumento musical. De la flauta, otro instrumento musical. Tamboril, otro instrumento musical. Del arpa, otro instrumento musical. Salterio, otro instrumento. Zampoña y todo instrumento de música. Todos ellos pertenecían también al grupo de instrumentos. Lo mismo que dice en el verso 10, donde dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, el arpa, del salterio, la zampoña y todo instrumento de música. Entonces, en aquel tiempo ya habían estos instrumentos. Estos también son los instrumentos de música que Dios los llama instrumentos. Entonces, en la iglesia también existen instrumentos. Los instrumentos en cosas son, hoy en día, por ejemplo, un órgano, una batería, ¿no? Lo que antiguamente pues era el arpa, ya sea los salterios, el pandero, la flauta, los címbalos, el tamboriles, o también las bocinas. Todos ellos eran instrumentos que en la antigüedad había, pero eran instrumentos de Dios en el templo, ¿no? En el templo. Todas estas cosas fueron creadas por Dios. Todas estas cosas, los instrumentos, han sido una revelación de Dios para el hombre, para que el hombre con esa música pues le adore al Señor, cante, se regocije. Esto es algo que ha nacido en el corazón de Dios. La música es el medio a través del cual Dios manifiesta su alegría, su gozo. Por esa razón que Dios ha inventado estos tipos de instrumentos con el fin de que la gente lo adore, se alegre, porque el corazón de Dios se alegra cuando usted toca canciones alegres. Y el corazón de Dios también se regocija. Pero Él no solamente quiere regocijarse, también quiere que sus hijos se alegren. Entonces, la música es el medio a través del cual Dios transmite su gozo, su alegría, así como también sus penas, ¿no? ¿Cuántas personas con las canciones de adoración se quebrantan y lloran? ¿Por qué? Porque es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, que es el que produce eso, ¿verdad? Y por esa razón es que Dios usa también la música como un medio de liberación, un medio de liberación. ¿Cuán importante es la música para un loco? Para un lunático, si usted tiene un hijo lunático, un hijo que no quiere salir de la casa, la música va a ver cómo lo va a sanar. Un endemoniado, hasta los demonios salen con la música. Ya hemos visto los testimonios en las Sagradas Escrituras, cómo la música bota demonios, ¿no? Porque tiene un poder espiritual, un poder sagrado está en la música, ¿no? En los tonos musicales. Ahora bien, también existen pues instrumentos de metal, como por ejemplo las trompetas, que son parte de los instrumentos de música, según Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. También existen trompetas, ya sea igualmente trompetas de cualquier metal, pero el Señor también mandó a hacer trompetas de plata. Esto también es algo muy importante, ¿no? Muy importante, porque este tiene un poder espiritual. La trompeta de plata tiene un poder espiritual de atraer al pueblo, de traer personas. Tiene una influencia poderosa espiritual, ¿no? Por eso es que Dios, mire lo que le dijo. Dios no habla por hablar. Dios cuando te enseña porque hay un misterio detrás de eso. Dice: hazte 2 trompetas de plata. Le está diciendo Jehová a Moisés: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. 2. El propósito de los instrumentos de música. ¿Cuáles son los propósitos de los instrumentos de música por el cual Dios lo ha creado? Los instrumentos de música sirven para alabar y alegrar el corazón de Dios. El Señor se alegra con la música. ¿Por qué? Porque la música es espiritual. La música es espiritual, que llega al espíritu de Dios, así como llega al espíritu humano. Mire usted a un bebé
cuando le ponen una música, ¿verdad? Le pones una alabanza, el bebé solito se mueve. El bebé comienza, él no entiende nada de música, pero ¿por qué se mueve el niño? ¿Por qué el niño se llena de gozo? Porque su espíritu, esa música está llegando a su espíritu. Y al llegar a su espíritu, entonces lo hace a él también alegre, ¿no? Ese poder que tiene la música de entrar al espíritu de la persona, muy importante es por esa razón la música para sanar, porque en el espíritu a veces está el mal carácter, está la depresión, está la angustia, está la ansiedad, ¿no? Y muchos otros males más. Por eso, si usted hace tocar música, va a tocar el espíritu. Por esa razón es que Dios también, cuando se toca la música, Dios también, como Él es espíritu, Él también siente, Él también se goza. Esa es la razón por la cual Él ha mandado que tengan instrumentos musicales. Punto B. Los instrumentos de música tienen el propósito de alegrar el corazón del creyente. Alegra el corazón de Dios, pero también alegra el corazón del creyente. Eso es así, ¿no? Y tenemos muchísimos textos donde puede decirse también, 1 Crónicas 15:16, como cuando se canta una alabanza, pues se hace con alegría, se hace con gozo y produce alegría y gozo en las personas. También los instrumentos de alabanza llevan el corazón del creyente hasta la presencia de Dios. Es como el espíritu que tomara al creyente y se lo llevara a la presencia de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas hemos sido llevados hasta la presencia de Dios? Hemos llorado con una alabanza, nos hemos llenado de júbilo con una alabanza, nos hemos gozado. No te has dado cuenta, pero es el Espíritu Santo tomando tu corazón, tomando tu espíritu y llevándote hasta la presencia de Dios, ¿no? Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Aleluya. 7. Nombres con los cuales se conocían a los instrumentos de música. Solamente vamos a decir los nombres con el cual se conocían. 1, se conocían como instrumentos de cuerdas. Nos dice en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 19. Instrumento de cuerda, miren. También se le llama instrumento de David. Está en 2 Crónicas 29:27. Igualmente también se le llamaba instrumento de música. 1 Crónicas 15:16, ahí está, instrumento de música. También se le da el nombre de instrumento de música de Dios. Mire, instrumento de música de Dios. Eso se encuentra en 1 Crónicas 16:42. Cada nombre pues nos está revelando cuál es la función de esos instrumentos. También se llama, en quinto lugar, instrumento de música de Jehová, ¿no? Es decir, instrumento de música de Jehová, ¿no? Eso se encuentra en 2 Crónicas 7:6. Igualmente se le llama instrumentos resonantes a Jehová. 2 Crónicas 30:21. También en séptimo lugar se llama instrumento de salterio. Salmos 71:22. Instrumentos, ¿no? La palabra instrumento de lo que estamos estudiando, que está en la casa de Jehová, 8, se llama instrumento de salterios y arpas. 1 Crónicas 16:5. 9. Instrumentos para tributar alabanzas. Instrumentos para tributar alabanzas. 1 Crónicas 23:5. Bien, ahora pasamos al punto 8. El creyente es un instrumento de Dios. Es maravilloso ver el mundo de las Sagradas Escrituras, porque todo lo que Dios nos narra nos va a llevar siempre hacia un punto, ¿no? A un punto principal, para que nosotros podamos entender en la dimensión cómo es que el creyente también es un instrumento de Dios. Así como hay instrumentos de música, hay instrumentos mayores, instrumentos menores, instrumentos para edificar el santuario, también el creyente es un instrumento de Dios. Punto 1. Jehová tiene tanto a cosas como a personas como instrumentos. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 15, dice así: el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Mire,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos a través de la palabra de Dios que en Damasco se encontraba un discípulo llamado Ananías. Un discípulo, y Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, vaya a buscar en tal lugar, hay una casa, busca a un hombre que está allí, se llama Saulo de Tarso. Entonces Ananías le dice a Dios: pero Señor, sí he escuchado de Saulo, pero ese tal Saulo, Señor, está persiguiendo a los creyentes. Incluso tienen en su mano autoridad para poder poner preso a los creyentes, Señor. Este es un hombre malo, Señor. Un hombre que está poniendo en la cárcel a los creyentes, golpeándolos, sacándolos de las casas, y se lo está llevando preso, Señor. Y le dice el Señor: Ananías, ve y habla con Saulo, porque ese tal Saulo es un instrumento para mí, es un instrumento escogido. Este es un instrumento escogido porque yo le voy a llevar a muchas naciones y le voy a enseñar lo que significa sufrir por mi causa. ¿Por qué? Porque ya Dios había tratado con Saulo, y Ananías no sabía lo que había pasado con Saulo. Y sabemos que Saulo había estado yendo con su caballo, y entonces una luz poderosa vino y él se cayó y se quedó ciego de tanta luz. Y entonces, tomando de la mano, lo llevaron a una casa y lo pusieron, y ahí estaba, no podía ver nada, no comía ni podía ver. Entonces, cuando llega Ananías y le dice: hermano Saulo, Dios me ha llamado y me ha dicho que venga aquí a buscarte para que recibas la vista. Y en ese momento le ora, y cuando le ora a Saulo, de Saulo cayeron como escamas de sus ojos, y comenzó a ver recién Saulo. Ese día se convirtió Saulo, ese día se arrepintió de sus pecados, ese día se entregó a Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Dios le dijo: instrumento escogido me es este. Así como Dios puede usar instrumentos en cosas, Dios también puede usar instrumentos humanos, personas que son instrumentos a los cuales Dios usa. Dios también quiere usarte a ti. Así como hay instrumentos para poder edificar el templo, tú también debes edificar el templo. Dios te ha llamado para que seas un instrumento de Dios, un instrumento humano. Seas hombre, seas mujer, seas pequeño, seas grande, seas de cualquier edad, tú eres un instrumento de Dios. En las manos de Dios, Dios va a usarte para edificar su iglesia. No hay nadie, ninguno de los que están aquí, que sean inservibles, que no valgan nada. No, todos son instrumentos, y todo instrumento, como ya hemos visto, es creado con un fin, y el fin lo usa Dios. Dios te ha creado con un fin, con una razón. No te ha creado para que estés tomando, bebiendo, emborrachándote, yendo al baile. No te ha creado para que pases tu vida solamente trabajando para ti. No te ha creado solamente para que tú estés desperdiciando tu tiempo. No te ha creado para que vivas para ti mismo, para que comas tú, te vistas tú y te mueras trabajando. No te ha creado para eso. Dios te ha creado para que sirvas a los fines para el cual Dios te ha creado. Tú eres un instrumento de Dios. Amén. Entonces, para Dios existen dos tipos de instrumentos. Dios, existen instrumentos que son una cosa, objetos con el cual se edifica el templo. También Dios ha creado personas con el cual se edifica el templo. Dios te va a usar, así como Dios le dijo a Saulo: instrumento escogido me es este. Ahora bien, como vemos,
Recuerda que es instrumento. Instrumento es una cosa que sirve para la edificación del templo. Una cosa. También instrumento es una persona por medio del cual Dios se sirve para edificar la iglesia. Ya sea por las cosas, Dios edifica la iglesia. Ya sea por las personas, Dios edifica la iglesia. Son instrumentos del Señor. Veamos aquí. Las cosas que son instrumentos. Las cosas que son instrumentos y los creyentes que son instrumentos. Las cosas que son instrumentos edifican el templo. Y usted, como creyente, como instrumento, edifica la iglesia del Señor. Usted también tiene que contribuir en edificar la iglesia del Señor, en ganar un alma, en predicar, en enseñar, en ayudar a la gente, a las personas, edificando la iglesia de Cristo, ya sea como tesorero, como secretario, como guarda, ya sea como intercesor, pero que usted ayude al reino. Es edificar la iglesia, porque usted también es un instrumento. Punto B, también el instrumento, que es una cosa, une a Dios como el altar del incienso. Así como el altar del incienso une a Dios, al creyente, con Dios. Igualmente, usted debe predicar la palabra, salir a las calles, evangelizar. Y cuando la gente se convierta, usted le diga: recibe a Jesucristo. Tú eres quien unes al hombre con Jesucristo. Tú eres quien haces que el hombre se entregue a Cristo, se una a Cristo. Así como hace el altar del incienso que une al hombre con Dios, igualmente tú vas a unir al hombre con Dios también, porque eres un instrumento. Punto C. Una cosa que es un instrumento, toma al creyente y lo eleva a Dios, tal como lo hacen los instrumentos de alabanza y adoración. Igualmente, usted, por sus predicaciones, por tus consejos, por tus orientaciones, por tu oración, por tu intercesión, vas a elevar al hombre hacia Dios, para que clame, para que le invoque hacia el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Punto 2. Jehová, así como tiene instrumentos de madera y de hierro, tiene instrumentos humanos también. Nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 14 al 18 y verso 21. Dice: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Mire lo que dice: no contiendan sobre palabras. Si hay una persona que te dice, un ateo te dice: ven, a ver, vamos a ver, demuéstrame que existe Dios. Si una persona quiere controversiar contigo, contender contigo, solamente para que escuchen las personas, o porque salga por algún correo, o que salga por algún medio electrónico, no consientas, porque es perder el tiempo. Un hombre vano que dice que Dios no existe y en su capricho, ven, a ver, convénceme, a ver, es perder el tiempo. Nunca converses con hombres vanos. Por eso dice: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, dice, sino que es perdición para los oyentes. ¿Para qué vas a conversar con un hombre que es ateo, que no quiere volverse a Dios, es tomador, borracho, o comunista, o lo que sea, y que solamente quiere contender contigo? ¿Para qué vas a conversar? ¿Para qué? Las Sagradas Escrituras dicen: ¿podrá un hombre vano cambiar de opinión? ¿Podrá un hombre vano cambiar de pensamiento? El día que una burra dé a su hijito hombre, ese día podrá cambiar el hombre vano. Miren lo que dice: el día que una burra dé a su hijito hombre, ese día podrá entender el hombre vano. ¿Qué te está diciendo? Nunca va a entender el hombre vano. No pierdas el tiempo. Sigue diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad.
mas evita profana y vanas palabrerías. Mira, evita profana y vanas palabrerías, entrar en discusiones, en contiendas, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, diga conmigo por favor, levante su voz conmigo, dígalo conmigo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué te está diciendo? Que si tú no estás en contiendas, no entras ustedes en discusiones y no estás en herejías, serás un instrumento para honra. Amén. Ustedes son un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces tenemos hombres que son instrumentos para honra, mujeres que son instrumentos para honra. No entre usted en discusiones ni en conversaciones. Si una persona no quiere entender, pues no va a entender. Si una persona es vana, recuerde bien, cuide usted su palabra, cuide usted su imagen. Serán instrumentos para honra si te limpias de esas cosas. Al igual que el día de hoy, por ejemplo, si un instrumento que es el hacha, tienes un instrumento que es el hacha, o un serrucho que es un instrumento, pero tú lo dejas ahí, no lo usas. ¿Qué pasa si tú no usas al serrucho, que es un instrumento? Se va a oxidar, se va a malograr. El óxido va a carcomer todos los dientes del serrucho y a la larga no va a servir ya para poder trabajar. Así, semejante a ese instrumento que no se usa y se malogra, así también es cuando un creyente, que siendo un instrumento de Dios, no predica. Cuando usted no sale a predicar: no, hermano, vamos a predicar. No, yo no, hermano, no tengo tiempo, estoy mal, estoy enfermo, estoy con el reuma, estoy con esto. Pone pretexto para todo. Pero mira cuando se va a ir a una pollada, mira cuando se va a ir por ahí de repente a una chonguinada, a una fiesta costumbrista, ahí está con sus paisanos, está tranquilo. Pero para la evangelización, no, que no tengo, no puedo. Hermanito, vamos, no, es que hace mucho frío, no, es que no puedo, es que esto. Y siempre no puede para nada. Es un instrumento inútil. Es como el serrucho. Es un instrumento, sí es un instrumento, pero es un instrumento inactivo. Y así como el serrucho, cuando no se usa, se pudre, se malogra, se oxida y no sirve, luego se echa a perder. Así tú también. Si tú, siendo creyente, no participas en nada en la iglesia, solamente vienes, escuchas la palabra, te vas a tu casa, vienes, escuchas la palabra, te vas a tu casa, pero nunca predicas, nunca enseñas, nunca ayudas, nunca eres tesorero, nunca eres secretario, nunca eres guarda, nunca te gusta ayudar en la iglesia. ¿En qué ayudo, hermano? ¿En qué puedo apoyar? ¿En qué puedo servir? Hermano, no ayuda en nada. Igualmente son también igual instrumentos inútiles, instrumentos inactivos, instrumentos que no se usan. Tú tienes una utilidad, has nacido de Dios para ser útil en las manos del Señor, pero no puedes estar inútil. Tienes que, al igual que ese serrucho que no se oxida, tú también deja de estarte oxidando. Deja de estarte oxidando en la inactividad. Tienes que ser usado. No, Señor, yo no puedo estar así, Señor. Yo quiero predicar, quiero ayudar. ¿A quién aconsejo? ¿A quién veo? Hay tantos hermanos que necesitan guarda para poder visitarlo. Hermanito, ¿cómo estás? ¿Por qué no ha venido al culto, hermano?
No puedes ir a su casa, visitarle, hermanito, ¿por qué no ha venido? Atenderlos para que ellos vengan. No puedes orar por ellos. No puedes ser un tesorero en la casa. Decir, a ver, hermano, vamos a recoger la ofrenda. Anota la ofrenda y lo traes a la iglesia. En algo debes ayudar en el reino, hijo. Hija mía, en algo debes ayudar en el reino. Dios quiere hombres, instrumentos útiles en las manos del Señor. Si tú no te pones en actividad, te vas a oxidar espiritualmente y vas a perder la razón por el cual Dios te ha creado. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Amén. Instrumentos de madera y de hierro sucio. Cuando es un instrumento de madera y está sucio, se pudre y se destruye. Se corroe la madera, se pudre la madera, y si es hierro se oxida y se rompe. Son instrumentos en cosas, estamos hablando en cosas que se hacen inservibles. Instrumentos humanos con falsa doctrina o pecado se echa a perder y no sirve a los propósitos para el cual Dios lo ha llamado. Hombres, personas, mujeres que no se ponen al servicio de Dios. Démosle un aplauso al Señor. ¿A cuál de ellos pertenece usted? Hay instrumentos de madera y de hierro que se pudren y se oxidan. En los humanos también pasa lo mismo. Muchos se están pudriendo espiritualmente, se están oxidando espiritualmente. No hacen nada dentro del reino, no ayudan dentro del reino. Te pregunto, ¿para qué vives? Ponte a pensar, hijo. Ponte a pensar, hija. ¿No te has puesto a pensar cuando a veces dices, Señor, Dios mío, sálvame, quiero ser sano, no quiero morir? Ponte a pensar, ¿por qué Dios te conservaría la vida? Explica cuál es la razón que Dios tendría para conservarte la vida. ¿Cuál es la razón? ¿Qué haces para Dios? Si tú trabajas, comes, te vistes, levantas tu casa, haces todo eso, pero ¿qué de bueno haces para el reino de Dios? ¿No hacen eso también los pecadores? ¿No hacen eso también los borrachos, los drogadictos o gente inconversa? ¿No hacen eso también los delincuentes? ¿Qué de bueno haces para el reino? ¿Por qué te tendría que dejar en la tierra? Ten cuidado, piensa y razona. Eso ya nos dice en las Sagradas Escrituras. Cuando Cristo se fue hacia una higuera y dijo, voy a tomar unos higos para comer. Fue en la mañana y se acerca, busca una higuera y no había ningún higos. Y el Señor dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se secó, porque ya debes dar y nunca da fruto. ¿Para qué sirve una planta dando hojas y hojas, hojas? ¿A quién le sirven las hojas? El hombre vive del fruto, el agricultor vive del fruto. Pero si la planta da hojas y hojas, no tiene una razón de ser. Igualmente, si tú solamente comes, te vistes, construyes tu hogar, ¿de qué sirve? ¿Qué de bueno estás haciendo para Dios? ¿Por eso Dios te va a conservar la vida? Dios te va a conservar la vida siempre y cuando hagas algo para el reino de Dios. Ayudes a tu prójimo, lo salves, le prediques, saques del alcohol a un hombre, al drogadicto lo levantes,
del alcoholismo, hables a tu familia, hables a tu amigo, eres un mensajero de Dios, entonces hay una razón. Dios va a ver que tú eres imprescindible, imprescindible que tú vivas, imprescindible que tú existas. Pero si tú, como un instrumento, te estás oxidando, teniendo fuerzas para hacer, no quieres hacerlo. Teniendo fuerzas para predicar, no quieres predicar. Teniendo dinero para ofrendar, no quieres ofrendar. Teniendo dinero para diezmar, tampoco quieres diezmar, porque es muy tacaño. Hijo mío, hija mía, piensa, entiende. Dios te habla en el Espíritu. El tercer instrumento humano que tiene la sana doctrina, que se santifica, que predica la palabra, es útil, dispuesto para toda buena obra. Tú decides. Dios hoy quiere perdonarte. Si tú hoy decides y le pides, Señor, perdóname, Dios te va a perdonar. Si lo haces de corazón, Dios te va a perdonar. Si tú tienes problemas, Dios te va a perdonar. Igualmente, si tú has venido para orar por tus juicios que tengas, Dios te va a hacer ganar. Pero siempre debe haber un propósito en el reino. Cuida tu tiempo, cuida tu vida. No estés perdiendo el tiempo en cosas vanas de la vida. Igualmente, hoy Dios te puede sanar. Si tú eres un soldado de Cristo, eres un soldado del Señor, pues Dios te va a sanar. El Señor nuestro Dios te sana, te restaura. El Señor te limpia tus pecados y te sana. Pero para que le sirvas, no que seas sanado y luego vuelvas a lo mismo. Vuelvas a lo mismo, a la misma inactividad, a que no eres activo. Te olvidas de Dios, te olvidas del Señor, te olvidas de su obra. Volveos al Señor y Dios se volverá contigo también. Hoy yo te invito para que pases y le digas al Señor: Padre, perdóname. Yo te invito para que te acerques al Señor, Dios Todopoderoso, en este día. Llámalo a Dios. Dile: Dios mío, perdóname. Cámbiame, Señor. Si tú tienes algún mal, hoy vamos a orar por ti en este día. Amén. Padre, gracias te doy en este día, Padre, por tu palabra. Gracias te doy en este día, Padre amado. Señor, haz tu voluntad en nosotros, Padre. Úsanos conforme a tu voluntad. Somos instrumentos tuyos, Padre. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, yo he invitado, Señor, para que tus instrumentos vengan, para que tus instrumentos, Señor, sean perfeccionados, sean aceitados con tu espíritu, sean limpiados con tu poder. Señor, perdona los pecados, perdona las debilidades, perdona, Señor Dios mío, las flaquezas, perdona, Señor, la defectuosidad, perdona, Señor Dios mío, Padre, los defectos. Perdona, Señor Dios mío, aquellos que vienen a ti en búsqueda, Señor, de perdón, de misericordia. Perdónalos, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Dios mío, glorifícate, Señor Jehová. Dios mío, manifiesta tu poder. Señor amado, escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de tus hijos que vienen a ti. Escucha el clamor de cada uno de ellos, Padre. Escucha el clamor de cada uno de tus hijos, Padre. Señor Jehová,
Aquellos que te claman de corazón, óyelos. Porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres misericordioso. Padre amado, tú eres misericordioso. Tú, Señor, eres misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Tú, Señor, Dios mío, ten misericordia de tus hijos, de tus hijas que vienen a ti. Hoy oramos por ellos, Padre. Hoy oramos por tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre bendito, glorifícate, Señor. Padre eterno, glorifícate, Señor. Derrámese tu gloria, derrámese tu poder, derrámese, Señor Dios mío, tu perdón sobre ellos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Padre mío, perdónalos. Señor, santifícalos.